Estimada profesora Gladys, muy buen día. Le saluda el alumno Rodrigo Isla Santamaría. En esta ocasión, he creído conveniente poder usar este medio para poder hacer la grabación respectiva de la parte de mi exposición en cuanto al tema de métodos gravimétricos, ya que por temas laborales no podré asistir en clase para el día de hoy en la tarde. Los métodos gravimétricos se basa en la determinación del contenido del analito a una muestra mediante operaciones de pesada. El método gravimétrico de manera general es extremadamente exacto debido al hecho de que es posible pesar sustancias con gran exactitud con una balanza analítica de hasta 5 cifras decimal. La exactitud, que viene a ser la fidelidad y precisión, dependen de las técnicas de precipitación y también de las propiedades del precipitante. Los métodos gravimétricos son cuantitativos, basados en la determinación de la masa de un compuesto puro en el cual está químicamente relacionado el analito. Se basa en la medición de la masa de un analito o de una sustancia con él relacionada estequiométricamente, es decir, a través de una secuencia de reacciones o procesos. Los métodos gravimétricos de análisis se pueden clasificar con base en la forma en que se efectúa la separación. Varios métodos analíticos se basan en la medición de la masa. Entre ellos encontramos la gravimetría de precipitación, donde el analito es separado de una disolución de la muestra como un precipitado y es convertido a un compuesto de composición conocida que puede pesarse. Tenemos a la gravimetría de volatilización, donde el analito es convertido en un gas de composición química conocida para separarlo de los otros componentes de la muestra. La masa de gas sirve como medida de la concentración del analito. Y también contamos con la electrogravimetría, donde el analito es separado al depositarse en un electrodo por medio de una corriente eléctrica. Entonces, esta masa de este producto proporciona una medida de la concentración del analito. En este caso voy a iniciar con lo que es precipitación gravimétrica. En la precipitación gravimétrica, el analito es convertido a un precipitado poco soluble. Este precipitado es luego filtrado, lavado para eliminar impurezas, convertido a un producto de composición conocida por un tratamiento de calor adecuado y después se le pesa. Es la formación de una especie sólida, insoluble en el seno de una disolución. Tengamos en cuenta que los precipitados de una misma sustancia pueden cambiar profundamente según las condiciones en que se los obtuvo. Dentro de sus causas, que tenemos a los cambios de temperatura, el cambio de solvente, la reacción entre especies disueltas. Presentamos un esquema de un análisis gravimétrico por precipitación, donde iniciamos con la preparación de la muestra, continuamos con la preparación de la dilución necesaria, la precipitación, que tiene que ser lenta en caliente para que favorezca el crecimiento cristalino y que disminuya la superficie del precipitado. La digestión, cuyo proceso de purificación y mejora del tamaño de partícula, que consiste en dejar por algún tiempo el sólido recientemente precipitado en contacto con la disolución a partir de la cual se obtuvo. La filtración, luego tenemos el lavado, que aunque la única especie que pueda reaccionar con el reactivo precipitante sea el analito, durante la precipitación todos los precipitados arrastran algunos compuestos solubles presentes en la disolución. A este fenómeno se le denomina coprecipitación, donde las impurezas pueden quedar absorbidas, retenidas sobre la superficie del precipitado, o absorbidas, que vendrían a ser las retenidas dentro de las partículas. Secado o ignición, el pesaje del compuesto final. eh, este procedimiento finaliza con la pesada del producto final obtenido en el tratamiento térmico. Y los cálculos que a partir del peso del precipitado
De su estequiometría y de los pesos atómicos y moleculares, se calcula el peso del analito y su contenido en la muestra. Tenemos un ejemplo para poder entender un poco mejor la precipitación gravimétrica, donde decimos la precipitación del oxalato de calcio, una solución ácida de los iones calcio sobre la que se adiciona ácido oxálico, se alcaliniza lentamente por agregado de gotas de amoníaco sobre la solución en caliente. Luego, el aumento lento del pH aumenta la concentración del anión oxalato, de modo que comienza la precipitación. Posteriormente, el agregado de más amoníaco induce la precipitación de más sólido que se va depositando sobre cristales ya existentes. Finalmente, se agrega un exceso de amoníaco y se disminuye la temperatura para evitar la pérdida de calcio por solubilidad. Dentro de las etapas de los precipitados tenemos a la nucleación, eh, que es la formación de agregados estables de unos pocos iones de precipitado, que serán el inicio de la formación del precipitado mediante crecimiento cristalino. ¿Y qué es el crecimiento cristalino? Es el proceso en el que los nuevos iones se unen a los núcleos formados, aumentando su tamaño y dando lugar a partículas de precipitado. Las propiedades de los precipitados. La formación de precipitados ha sido estudiada durante muchos años, pero el mecanismo mediante el cual ocurre el proceso no es del todo comprendido. No obstante, lo que sí es seguro es de que el tamaño de partícula de un precipitado está afectado por la solubilidad del precipitado, la temperatura, las concentraciones de los reactivos y por la velocidad a la cual estos son mezclados. El efecto neto de estas variables puede ser considerado por lo menos cualitativamente al suponer que el tamaño de partícula está relacionado con una sola propiedad del sistema llamado sobresaturación relativa, donde von Wiener plantea que Q concentración es igual a la concentración del soluto en cualquier instante y S a la solubilidad del precipitado en el medio. Esto es según von Weimar en 1925. El reactivo ideal al reaccionar con el analito debe formar un producto que sea fácil de filtrar y de lavar para eliminar contaminantes. Cuente con una suficiente baja solubilidad para evitar la pérdida de analito durante la filtración y el lavado. No deba reaccionar con componentes de la atmósfera y sea de composición química conocida después de ser secado o, si es necesario, calcinado. Tengamos en cuenta algo muy importante, que existen muy pocos reactivos que reúnen todas estas propiedades. Estoy terminando mi parte a exponer y no sin antes mencionar esta frase que va muy relacionada con la precipitación gravimétrica, que dice, algunas cargas son livianas, otras pesadas. Hay quienes prefieren las cargas livianas a las pesadas. Mao Zedong. Bien, profesora, agradezco mucho su tiempo. Esta ha sido la parte de mi exposición. Mis demás compañeros continuarán con el mismo método para poder presentar nuestro trabajo grupal. Agradezco mucho su tiempo. Muy buen día.